Hola bandita, hoy vamos a estar reaccionando a este creepypasta que me encontré en YouTube porque se me da la gana, hijos de su puta madre. Yo subo lo que se me da la puta gana. Saludos y muy buenos días, tardes o noches a los que estén viendo. Hola, ¿cómo anda? Yo aquí a punto de ver tu creepypasta. Así que suscríbanse a Ricky11210 para que obtenga más suscriptores. Los saludo para presentarles mi primer creepypasta que trata sobre Peppa Pig. Bueno, sin Pepa la marrana, la pestosa, la que chupa Pepa. más que agregar, comencemos de una vez. Todo comenzó con una tarde tranquila en la casa de la familia Cerdito. El sol recién estaba por ponerse, y ya la noche empezaba a predominar en aquel cielo estrellado. Peppa se encontraba sentada en el comedor, mirando a un punto específico sin despegar la vista de allí, mientras el resto de su familia estaba comiendo. La mencionada estaba actuando de una forma poco convencional en ella, lo cual extraña a mamá Cerdita, que le cuestiona aquel extraño comportamiento. Peppa no dice una sola palabra, a lo cual la madre de ella vuelve a reiterar la misma duda. Finalmente, Peppa responde a la duda con una mirada vacía y llena de odio hacia su madre, lo cual preocupa mucho a la mencionada, la cual le preguntó qué le estaba sucediendo, y por qué no hablaba tanto como solía hacerlo siempre, a lo que Peppa solo dice que no le pasa nada y que se encuentra bien. Mamá Cerdita al escuchar esto, obviamente no le cree y entonces vuelve a preguntarle de una manera un poco más fría y firme, lo cual molesta mucho a Peppa, y esta misma le dice: ¿por qué eres tan intensa con eso? Siempre es lo mismo contigo, nunca puedes entenderme y en vez de eso me tratas como si fuera una insignificante mierda. Bueno, aquí se puede ver claramente lo que eres, una maldita estúpida. Peppa al decir esto, se retira de la silla furiosa y sube, corriendo las escaleras. Uy, no mames, Pepa ya entró a la puta adolescencia. No hagan eso, chicos. Ese es malo, les puede romper los sentimientos a tu puta madre. Alto. Si tuvieras madre, güey, pinche huérfano culero. Tu primera chamba. Bueno, vamos a calmarnos por una. Espérense que estoy quitando algo de mi sofá, güey. Bueno, no es el sofá de mi tío Chica. No mames, güey. Ya, culero. Ya, quítate el pinche sofá, culero. Ya, déjalo. Hasta llegar a la puerta de su cuarto, en donde la cierra de un portazo muy fuerte, que hizo que papá Cerdito reaccionara de inmediato, subiendo las escaleras hasta el segundo piso, donde se encontraba Peppa. George no entiende nada la situación, a lo que la madre lo distrae, diciéndole si desea jugar con su dinosaurio, a lo que el pequeño inmediatamente dice que sí. Mientras tanto, papá Cerdito toca la puerta de la habitación de Peppa, furioso tras la actitud agresiva de su hija, queriendo hablar con ella inmediatamente al respecto. La mencionada no contesta a los golpes en la puerta, hasta que el padre empieza a gritarle que abra la puerta porque si no va a sufrir un castigo muy duro. Peppa abre la puerta bruscamente, haciendo que la misma impactara en la nariz de papá Cerdito, ocasionando que sangre caiga de sus orificios nasales. Peppa al realizar esto, claramente sin Men, lo dice bien fino, escuchen. intención de ello, se acerca a su padre y le pide perdón por la acción cometida, pero papá Cerdito le da una bofetada directa a la cara. Peppa cae al piso, llorando, a lo cual la mencionada no contesta a los golpes en la puerta, hasta que el padre empieza a gritarle que abra la puerta porque si no va a sufrir un castigo muy duro. Peppa abre la puerta bruscamente, haciendo que la misma impactara en la nariz de papá Cerdito, ocasionando que sangre caiga de sus orificios nasales. Que sangre salga de sus orificios nasales, qué pedo. Peppa al realizar esto, claramente sin intención de ello, se acerca a su padre y le pide perdón por la acción cometida, pero papá Cerdito le da una bofetada directa a la cara. Peppa cae al piso. Ay, qué bendición. Ahora disfruten de una CMR para calmar todo. No es cierto, seguimos viendo el puto video. Llorando, a lo cual su padre le dice: eres una estúpida, ojalá nunca te hubiéramos tenido. ¿En qué estuve pensando ese día que naciste? Me arrepiento tanto de que hayas aparecido en mi vida, maldita cerda estúpida. Papá Cerdito solo se va, dejando la puerta. Uy, qué culero, güey, qué culero. Es como si yo les dijera a mis suscriptores. Es como si les dijera, no les digo así, yo los quiero mucho. Hijos de su puta madre, sin ustedes no tendría que grabar videos. Y yo, güey, esa es mi chamba. Abierta y bajando las escaleras, lo más probable, yendo a limpiarse la sangre que se acumuló en sus vías respiratorias.
Mientras tanto, Peppa, tendida en el piso, llorando, agarrándose el lado donde había sido abofeteada. Lo único que hizo ella, fue levantarse y cerrar la puerta, a lo cual apagaría la luz y se acostaría a dormir. Al día siguiente, mamá cerdita levanta a Peppa y a George, ya que ambos tenían que ir a la escuela, porque era día lunes. Mientras ambos niños... Men, es lunes y no fui a la escuela. ¿Por qué? Porque la maestra no vino. ¡Qué bendición! desayunaban, papá cerdito llama a mamá cerdita para que hablen seriamente a solas. La mencionada acepta, y se va junto al cerdo a su habitación. Un rato después, los padres de Peppa volverían de su charla, y George ya se había terminado su desayuno. En cambio, la pequeña no había comido nada, a lo cual papá cerdito la regaña, diciéndole que debe comer algo porque si no va a empezar a perder peso y va a ser un escarbadientes. Peppa solo mira al plato de cereal, y el vaso con jugo en la mesa, inexpresiva. Con un rostro de depresión inmensa, mientras terminaba de oír los regaños de su estúpido padre. Peppa levantó un poco la mirada, y notó que su madre tenía los ojos un poco llorosos, lo cual antes de charlar con su padre no era así, lo cual le pareció muy extraño, pero no le prestó mucha atención, y se terminó de alistar para ir al terminar de No mames, güey. Este se llama Creepypasta de Peppa el matadero. Papá cerdito, sin decir nada, lleva a los dos niños al colegio, sin mamá cerdita que los acompañe. Al llegar a la escuela, ambos se bajan, dejando solo a papá cerdito. George saludó a su padre, mientras que Peppa, lógicamente, no lo hizo, lo cual al mencionado le importó poco y nada, por lo tanto se fue hasta su casa en el auto. Peppa en el colegio, se notaba muy callada y con pocas ganas de hacer las actividades diarias de ese momento. La profesora Gacela rápidamente notó esto, y le preguntó a Peppa si le pasaba algo, a lo que ésta dijo que no, que todo estaba... Espérense, güeyes, voy por mi sándwich para disfrutar esto mejor. de maravilla, lo cual despreocupó a la maestra. Espérense, perdón por molestarlos tanto. Ya regresé. Ya, saqué mis sándwichitos. Hola, Roy. ¿Se fue? No sé. Creo que se fue con alguien. Con su novio. No sé, men. Se fue con, creo que su novio, ya sabes, que son tan unidos. Pero bueno, déjame seguir haciendo este videito erótico y muy sensual. Ay. Me van a funar en el... Ahí está. A lo que ésta dijo que no, que todo estaba de maravilla, lo cual despreocupó a la maestra, que decidió ir a ayudar a algunos niños con los juegos del día. Peppa miraba al suelo, mientras lentamente una lágrima brotaba de su rostro, que ya estaba completamente demacrado y decaído. Al término del horario de las clases, todos salieron de la escuela, y Peppa se encontró con la agradable sorpresa, de que Josh no estaba. Peppa empezó a buscarlo por todos lados hasta que después de tanta búsqueda, encontró la razón del por qué no estaba. Vio como un carro negro, lentamente se alejaba del lugar, y en una de las ventanas, se podía ver a George asomándose, con cara de desentendimiento absoluto. Inmediatamente, Peppa intentó correr detrás de ese extraño vehículo, pero su velocidad fue poca ante los 100 km/h que llevaba el automóvil. Peppa se arrodilló, con un rostro de resignación pura, mientras presenciaba cómo aquel auto se llevaba a su hermano a algún lugar que ella no sabía con certeza. Peppa, sin más... Mi personaje favorito de Peppa Pig, literalmente es George. ¿Y secuestran a George? Chinguen a su madre. Remedio, y sabiendo que no iban a ir a recogerla de la escuela, decidió ir caminando hasta su hogar, sabiendo que su hermano George está por ahí en algún lado, siendo llevado por aquel extraño vehículo. La niña, al llegar a su casa, se topó con la sorpresa de que su hogar estaba hecho pedazos, muchos platos rotos, vasos e incluso su teléfono móvil, lo cual molestó y a la vez atemorizó a Peppa. La mencionada se adentró más en su casa, hasta que vio a su padre, con cara de enfurecido, viéndola fijamente. Peppa, confundida y con un poco de miedo, se acercó a su padre, recibiendo solamente un golpe en la cara de este mismo. Peppa, ante esto, observa confundida y a la vez adolorida, sin saber el por qué su padre la había golpeado esta vez, hasta que el mencionado habló.
Cerda estúpida, ¿por qué llegaste tan tarde del colegio? Eres una maldita irresponsable, vete a tu cuarto ahora mismo, no saldrás hasta mañana. Pepa al escuchar esto, sin mirarlo nuevamente, se fue corriendo hasta su cuarto y cerró la puerta con llave. La misma comenzó a llorar de manera silenciosa y desconsolada, arrodillada Pobre Pepa la cerda. Pobrecita. frente de la puerta, mientras se tocaba uno de sus ojos, el cual había recibido el fuerte golpe de su papá. Miró su mano con horror, al ver que tenía una gran cantidad de sangre, y al saber el monstruo que estaba siendo últimamente su padre. Pepa se acostó en su cama, pensando muchas cosas, ya que estaba confundida y triste estos últimos días. ¿Por qué un auto se llevó a su hermano? ¿Qué intención tenían esos extraños hombres? ¿Por qué nadie vio cómo se lo llevaban a George? ¿Por qué últimamente su padre la golpeaba muy a menudo y le decía cosas horribles, sin sentir empatía alguna? ¿Y por qué ahora no apareció mamá cerdita cuando vio que su padre la golpeó? Todas Y esa mamá cerdita la mató. esas dudas dejaron a Pepa una noche entera desvelada, intentando resolver sus dudas, pero esto solo la encaminaba a tener aún más preguntas, que no podía solucionar de ninguna forma. Al día siguiente, Pepa se levanta, sin escuchar la risa emocionada de su hermano. Oh, esa risa. La extrañaba tanto, recordarla ahora es como un coro para su cabeza. Pepa se levanta de su cama y decide no ir a la escuela, sino quedarse en su casa, sabiendo que lo más probable era que no le iban a decir absolutamente nada. La mencionada bajó de su cuarto, para observar si había alguien en su casa y, oh sorpresa, no había nadie. Ni mamá cerdita, ni papá cerdito, ni George, ni nadie que pudiera acompañarla en este momento. Pensamientos horribles rondaban por su cabeza, sabiendo que papá cerdito la golpeaba, George había sido secuestrado por un automóvil, y mamá cerdita en el... Lo adiviné. Atom. Y si mamá cerdita se llevó a George lejos, iba a regresar por Pepa la marrana. Se puede, pero no se sabe. Estos últimos días ha estado desaparecida sin rastro alguno. Pepa estaba decidida a ir a la escuela a notificar la desaparición y secuestro de su hermano George, pero algo lo interrumpió. Era su padre. Tenía una sonrisa muy extraña, mientras sostenía en sus manos un afilado cuchillo. Pepa, al ver esta actitud de papá, BRG le va a hacer cosas bonitas. Meterle el cuchillo por la boca. ¡Oh, qué bendición! cerdito inmediatamente retrocedió un par de pasos, mientras su padre se acercaba lentamente con esa misma horrible sonrisa. Papá cerdito le dice que no tenga miedo, que solo quería jugar con ella. Pepa siguió retrocediendo hasta... Jugar a que, mira, él le mete a su miembro por el hocico. Y después se lo empieza a sacar y a meter, sacar y a meter. No, no es cierto, no sé. Pero déjame. Listo, sigamos con la pornografía de Peppa Pig. Ya se me que quedó completamente acorralada en la pared, mientras su padre, que ya no parecía el padre que era antes, seguía acercándose a ella, apretando fuertemente ese cuchillo. Cuando se acerca lo suficiente, Pepa le da un golpe justo en el estómago, dejando sin aire a papá cerdito, el cual cae al suelo. Pepa, instantáneamente, sale corriendo de su casa, sin mirar hacia atrás, mientras escuchaba los gritos enfadados de su padre diciendo: niña estúpida, yo solo quiero jugar contigo, pero veo que no quisiste, así que será por las malas entonces. Pepa siguió corriendo a toda velocidad, hasta llegar en cuestión de un par de minutos al colegio. Al entrar, se encontró con la agradable sorpresa que no había nadie. Estoy viendo un video. No sé. Creo que es en la año de tanto estar acostado. Es que la vida acostado es mejor. Perdón por las interrupciones, pero se tenía que hacer. Rico y sensual tango. Ni siquiera algún trabajador de limpieza o una persona con la que pueda charlar sobre todo lo que pasaba en los últimos días. Inmediatamente Pepa salió del colegio corriendo, en dirección hacia la comisaría, en la cual tardó demasiado en llegar, ya que le quedaba muy lejos de donde estaba ubicado su escuela. La mencionada comenzó a llorar, recordando la risa y la palabra característica de su hermano, dinosaurio. Siguió corriendo más y más, hasta que logró llegar a la comisaría. Ingresó al lugar y vio a unos 4 oficiales charlando tranquilamente.
Pepa se acercó a ellos y los saludó con amabilidad, mientras les pedía por favor si podía charlar con ellos seriamente sobre algo, a lo que los policías aceptaron sin dudarlo. Espérame. Es que hace frío y no son las 12 de la noche. Son las 12 del día y yo tengo un frío ni que te imaginas. Shelly, ¿me podrías hacer un favorcito? Depende. ¿Me puedes traer una cobija? Es que yo siento mucho frío. Y la verdad, estos chalecos y las sudaderas se me hacen muy incómodas. Gracias, Shelly. Y de paso, ya que estoy viendo una historia de terror para darle así más intensidad de que, wow, estoy a oscuras. Y podré hacer, au, con Nintendo. Y así muy terrorífico y eso. Entonces, Pepa les contó todo lo sucedido a los hombres, la desaparición de su hermano, los golpes que recibía de su padre, y cómo su madre había desaparecido desde ayer y justamente el día anterior a la mañana fue la última vez que Pepa la vio, cerca de las 7 de la mañana. Los policías quedaron impactados al escuchar esto, y le preguntaron en dónde estaba su padre, a lo cual ella les respondió que estaba en su casa. Inmediatamente, los oficiales mandaron patrullas hacia el lugar, posteriormente a que Pepa les dijera la ubicación de donde se encontraba su padre. Pepa después de ello, se adentró en una de las camionetas de la policía, y comenzaron la búsqueda de su progenitor, el cual debería de encontrarse en su residencia. La policía... ¿Ven que lo habla muy finamente? Su progenitor. ¿Ven? Muy finamente lo habla. Espérame, déjenme acomodarme. No puede ser. ¿Dónde está Faro? Sí. Chicha, él me está. No se vaya. Al llegar, se bajaron de las camionetas, y se adentraron en la casa de Pepa, pero no encontraron absolutamente nada. No estaba ni papá cerdito ni el cuchillo con el que quería acribillar a Pepa, lo cual hizo que la mencionada entrara en pánico. Los policías lograron calmar a Pepa después de un rato largo, y después de esto, se subieron en sus camionetas y buscaron por todos lados a papá cerdito. Entre varios llamados de la cabina, los policías recibieron una información importante que les ayudaría a avanzar mucho en el caso. Papá Cerdito, desde hace un par de horas, se encontraba en un lugar alejado a 2 horas del pueblo donde se ubicaba Pepa y su familia, por lo cual los policías tendrían que viajar muchísimo para resolver final. Después de un largo recorrido, los oficiales llegaron al lugar. Aquel sitio era horrible. Estaba lleno de manchas de sangre por fuera del lugar, entre el largo pasto habían brazos y piernas de cerdos, lo cual asqueó mucho a los policías, haciendo que varios de ellos vomiten. A pesar de ello, se armaron de valor para entrar a aquel lugar, que solo era un redondo muy extraño hecho de chapa, con letras rojas gigantes que cubrían casi toda la chapa, que decía: "No entres". Uno de los oficiales le dio una patada a la puerta de chapa, la cual con solo eso logró abrirse sin mucho esfuerzo. El sitio era bastante oscuro, no se veía casi nada, así que uno de los oficiales encendió su linterna, para iluminar un poco lo que era ese lugar, que era inmenso. Después de recorrer un poco el entorno, los policías se encontraron con una escena horrible, que los dejaría atónitos. Eran muchos de los ciudadanos del pueblo de Pepa, mutilados, decapitados y asesinados de formas horriblemente espantosas. La escena macabra hizo que uno de los oficiales perdiera el conocimiento. Otro de los patrulleros intentó reanimar a su compañero, pero este fue interrumpido por disparos que venían de la parte oscura del lugar. Algunos de los policías fueron corriendo hacia ese lugar, mientras Pepa los seguía a ellos, la cual ya no le importa si su vida corría peligro o no, quería volver a ver a su madre y a su hermano nuevamente, sin importar lo que diera a cambio. Todos se fueron para allá, dejando solo al policía que intentaba reanimar a su compañero, después de aquel desmayo sufrido tras ver esa horripilante escena. Los policías se adentraron más en el lugar, y lograron encontrar finalmente la escena que cerraría el caso parcialmente, o bueno, al menos eso era lo que creía. Pepa llorando fue corriendo a ver lo que estaba allí, era su madre, estaba degollada. Estaba colgada del techo, aunque su cuerpo era sostenido
momento llegó, cuando escucharon los gritos de los otros 2 policías, que estaban cerca de la entrada del recinto. ¡Carajo! Todos fueron corriendo a ver qué sucedía y vieron el horror. Los 2 hombres, degollados y ahogados en su propia sangre, mientras veían como una sombra, lentamente los arrastraba hacia una puerta muy pequeña, que se lograba ver por la tenue luz que se iluminaba desde la entrada. Uno de los oficiales intentó abrir fuego, pero este recibió el impacto de un proyectil en la cabeza, que lo mató instantáneamente. Todos quedaron en shock al ver este escenario, puesto a que era muy aterrador, parecía que jugaban con su miedo y lo usaban a voluntad propia, para burlarse de ellos. Cuando se cerró la puerta, un policía iluminó la entrada con su linterna, viendo cómo en esta misma estaba escrita con sangre la palabra meat, que en español esta palabra quiere decir carne, lo cual asustó mucho a los policías. Lentamente abrieron la puerta de chapa, que resonó en toda esa extraña habitación, y vieron aquella escena que se les quedó marcada para siempre en sus vidas. Era George, sentado y atado a una silla, mientras a su lado estaban parados 4 hombres, que no se podían ver sus caras debido a la poca luz que poseía aquel extraño cuarto. Todos se veía que tenían cuchillos, mientras se escuchaban risas muy escalofriantes, que helaron la sangre de los allí presentes. Pero rápidamente, los asesinos se dieron cuenta de que estaban los policías y Peppa allí, lo cual hizo que finalmente hablaran y contaran todo. Finalmente nos encontraron, era muy predecible, pero creo que se estaban demorando demasiado. Bueno, les contaremos todo. Pues sí, como pueden ver, esto no es un lugar cualquiera, esto es algo más que eso. Verás, sí, secuestramos a tu hermano, Peppa, pero eso no es lo más importante. Lo realmente interesante es que nadie se dio cuenta de cómo nos llevamos a tu hermano, debido a que tus queridos amigos de la infancia decidieron dejarse sobornar por nosotros, dando resultado a que te ocultaran ese suceso y se hicieran los que no vieron nada. A pesar de que nos hicieron un gran favor, los asesinamos a todos y los guardamos en este lugar, colgados de ganchos para decorar más el sitio, ya que era muy aburrido y lúgubre cuando llegamos. Esto, como es predecible, es un matadero. Aquí, guardamos todos los cadáveres de los habitantes del pueblo, los descuartizamos de las peores maneras posibles solo por diversión, y a veces nos alimentamos de algún que otro cuerpo de estos mismos. Nosotros, con la ayuda de alguien que te revelaremos pronto, Peppa, matamos a tu madre, y ahora estábamos por torturar a tu hermano, pero nos han interrumpido horriblemente, lo cual no nos agradó para nada. Nos llevamos a tu madre, a este mismo lugar, y la asesinamos degollándola, seguramente habrás visto el cuerpo colgado de un gancho, ¿no es cierto? Peppa quedó atónita al escuchar esto, y antes de que pudiera decir algo, uno de esos hombres le disparó en la cabeza a uno de los policías, sin ninguna razón aparente, lo cual dejó aterrados a los otros oficiales presentes en esa situación. Uno de los hombres, bueno, pues creo que ya te darás cuenta quién soy después de lo que te diré. Sí, Peppa, soy yo, tu padre. Estoy metido desde hace mucho en este matadero, y no me arrepiento de ello. Desde que entré a este trabajo, he cobrado mucho dinero, teniendo muchos ingresos para mí, pudiéndome comprar lo que se me antoje. Pero yo sabía que ustedes me iban a llamar enfermo, por lo que oculté este negocio a toda su familia, ya que no era necesario que ustedes supieran el delito que estaba cometiendo. Yo no los soportaba más a ninguno de ustedes, por lo que los empecé a tratar mal, aprovechando que tenía días malos en mi verdadero, entre comillas, trabajo, y desquitándome con ustedes. Solo los usé para mi provecho, me encantaba golpearte, maldita cerda fracasada. Después de decir esto, papá cerdito suelta una risa burlona y macabra, y prosigue a terminar de contar la situación. George salió ileso, por suerte, ya que era el plato fuerte, puesto a que la carne joven sabe más deliciosa. Papá cerdito suelta una carcajada de nuevo y continúa. Tu madre nunca la golpeé, pero sí le he dicho cosas hirientes que no quiero mencionar y la dejé al borde del llanto, lo cual disfruté muchísimo, puesto a lo llorona que era y que no se aguantaba ninguno de mis insultos. Después de golpearte, me vine hasta aquí a seguir con mi trabajito, cortándole la garganta a tu querida madre. Yo solo te golpeaba por diversión y para desahogarme, no porque te odie, eso solo era un incentivo más. La realidad es que este negocio te lo iba a ocultar hasta inclusive mi muerte, pero veo que me has descubierto antes, así que tendré que matarlos a todos junto con mis compañeros. Los hombres que se encontraban con papá cerdito, se quitaron sus máscaras, y se pudo ver a varios de los padres de los niños del colegio. El abuelo cerdito, el tío cerdito y el papá rabbit, eran esos 3 individuos que junto con el padre de Peppa, causaron la muerte de miles de almas inocentes.
Inmediatamente, se armó una batalla de disparos entre ambos bandos, el bando de Papá Cerdito y el bando de Peppa, la cual estaba escondida debido a que no poseía algún tipo de arma de fuego para luchar. Los disparos resonaban por todo el lugar, haciendo que los estruendos asustaran mucho a Peppa y a George. Los policías utilizaban distintos tipos de estrategias, como intentar rodear a los 4 individuos, pero nunca funcionaba ya que estos se escabullían muy bien, a pesar de no tener su forma física al 100%. Uno de los policías apuñaló al tío Cerdito en el corazón, haciendo que este caiga al suelo moribundo, pero posteriormente, fue impactado por un balazo de Papá Cerdito, el cual sin piedad disparaba proyectiles hacia los oficiales. Peppa vio como los oficiales y el otro bando se movían poco a poco hacia otra habitación, y aprovechó ese momento para desatar a George de la silla a la cual estaba atado. Papá Cerdito pudo verla justo en el momento que ya había desatado a su hermano, con lo cual Papá Cerdito abandonó el lugar y comenzó a perseguir a Peppa. La mencionada había tomado un arma de fuego de uno de los policías ya fallecidos, con lo cual ella podía defenderse de su malvado padre. Papá Cerdito la perseguía mientras Peppa corría a toda velocidad con su hermano en brazos, mientras este lloraba fuertemente sin consuelo alguno. Mientras tanto, uno de los policías logró dispararle en una de sus piernas al abuelo Cerdito, y el mismo policía fue disparado a quemarropa por el Papá Rabbit. Solo quedaban 2 oficiales, y estaban vivos el abuelo Cerdito, el Papá Rabbit y el tío Cerdito, pero este último yacía casi muerto en el suelo, sin ser atendido por nadie ni rematado por los oficiales de policía. Los disparos prosiguieron hasta que los cartuchos se agotaron, entonces, los policías corrieron ventaja, ya que poseían navajas, mientras que el único que tenía un arma de corta distancia era el Papá Rabbit, que poseía un afilado machete. Una batalla cuerpo a cuerpo empezó a surgir, y la sangre comenzó a brotar de todos los allí presentes. El conejo recibió una puñalada en la yugular, que hizo que se empezara a desangrar, y fue rematado con una apuñalada en el corazón. El abuelo Cerdito agarró el machete que tenía Rabbit, y logró cortar la mitad del brazo de un oficial, el cual gritó del dolor. Posteriormente, el otro oficial golpeó al abuelo, haciendo que este cayera al suelo casi inconsciente. Los oficiales remataron al abuelo perforando el cuchillo en su corazón, acabando con su vida al instante. Por lo tanto, solo quedaba el tío Cerdito, que aún seguía agonizando en el suelo, al borde del lecho de la muerte. Uno de los oficiales se acercó a él y le dijo: "Los mataderos no existen y van a desaparecer". Después de eso, clavó su cuchillo en su yugular, dejándolo allí tirado y terminando de matarlo. El último policía de allí se quedó parado, sin saber qué hacer, viendo que el otro oficial ya estaba muerto, mejor decidió irse de allí, haciendo de cuenta como que no pasó absolutamente nada y no sabía. Peppa llegó finalmente a su casa, y quiso abrir la puerta, pero esta estaba cerrada. Decidió empujarla con el hombro varias veces hasta que finalmente se abrió, e ingresó al recinto. La casa estaba hecha un desastre, como estaba la vez pasada. Peppa entró con George en sus brazos, nostálgica de los recuerdos que tuvo cuando era más pequeña en este hogar, su hogar. George solo veía con asombro el desorden que había en aquel lugar de lo que alguna vez fue una casa de una familia feliz, unida y estable. Peppa y George se abrazaron de una forma muy tierna, y la misma le dijo al pequeño: "George, siempre serás considerado para mí como el mejor hermano del mundo, me da mucho orgullo que sigas con vida y no hayas sufrido el mismo destino que Maná". Le dio un beso en la frente y lo sentó en una de las sillas, mientras George sonreía tiernamente y con mucha felicidad viendo a su hermana. Todo era bastante tranquilo hasta que se escucha la voz de aquel hombre sádico. Era su papá. Su padre buscaba a su hija de aquel escondite, y le gritó un montón de cosas horribles, tanto que Peppa ya se estaba llenando de ira. Pero explotó su enojo cuando su padre dijo: "Vamos, hija, si ya sabes que yo nunca te quise, ¿para qué te escondes de mí? Solo ven así te degollo como a tu madre, y puede ser que también te viole, pero eso no lo sé". Papá Cerdito suelta una risa muy macabra, y Peppa sale rápidamente de su escondite, enfurecida por lo que dijo su padre sobre lo que le hizo a mamá Cerdita. Esta misma disparó contra él, y mientras gritaba de furia y odio, muchas de las balas impactaron en su pecho, haciendo que Papá Cerdito caiga al suelo moribundo, mientras veía como su hija era la que sellaba su cruel destino. "Últimas palabras", decía Peppa con voz quebrada y enfadada. A lo cual, Papá Cerdito dice sus últimas palabras: "Tu madre me amó, pero yo no a ella. El matadero fue porque me pagaron para ello, si no, no me hubiera transformado en este horrible monstruo".
Sé que no lo harás, hija, pero te pido perdón por todo esto, por golpearte, por matar a tu madre, por apoyar y unirme a la idea de un matadero, por todo. Realmente no tenía intención de hacer esto, pero esos fajos con dólares en la mesa eran muy tentadores y no lo pude evitar. Que te vaya muy bien, hija. Peppa, al escuchar esto, le responde con un simple, te quiero, papá. Esta lo abraza, con lo cual, dan por finalizado el emotivo momento, con Peppa agarrando a George en sus brazos y yéndose de esa casa, a la que no volvería a pisar nunca más. Mientras que papá Cerrito, finalmente cerraba los ojos y descansaba en paz, sabiendo que se iba a ir al infierno por todas las atrocidades que cometió. Todo, por tan solo un par de dólares. Me returbia, amigo. Casi lloro. Casi lloro. Vamos a ponerle un final alternativo. Que se fueron con la mamá y ya. Y vamos a ver este también de créditos a Alex Lobby y a Ricky 1210. ¿Qué tal si vas a buscar una chamba? Pinche huevón de mierda, porque yo tengo que chambear. Porque tú no chambeas. Y no te pones a buscar una chamba. Pero que paguen bien. ¡Ah! ¿Cómo que no me van a dar nada por tener trabajando ese pinche nini para mí? Vengo a inscribir a este huevón. Mire, este es su INE. Ahora métalo al programa. No mames, ya expiró hace 10 años. ¿Cuánto quieres, culero? ¿Cuánto quieres de mordida? El pedo es que les dan 6,310 pesos al mes. Me deberían dar la mitad a mí por darle trabajo a esos huevones. ¡Está bien, veracruzano! Llevo 10 años manteniendo a este huevón y ahora dice que se quiere volver streamer y que por eso no busca chamba. ¿Qué es esto? ¡Mira! ¡Hice un caldito de casquería! Es para lo que nos alcanza porque no chambeas. Ponte a chambear. ¡No mames! ¿Qué no ves que no puedo comer comida de clase tan baja? ¿Por qué mejor no te pones a chambear y me traes algo de comer? Así que quieres comer, ¿eh? ¿Sabes cuánto cuesta el kilo de tortillas? ¡Te inventaste esa mamada! ¡Ni que fuera la señora de la casa para saber eso! ¿Sabes? Es curioso. Tal vez sabrías cuánto cuesta el kilo de tortillas. No sé, si te pusieras a... ¡chambear! ¡Apúrate, que ya va a empezar la Rosa de Guadalupe! Esa madre la ocupo como misa porque no voy a la iglesia. ¿Qué pedo, güey? Nada, voy a la chamba. No mames, ¿me lo juras? Claro, ni modo que no pueda conseguir chamba después de mi licenciatura. Vaya, no he podido conseguir chamba desde que salí de la UNAM. No, es que yo trabajo de taxista. Antes estaba en el McDonald's. Oh, mejor me voy a poner a chambear para no ser un puto parásito que se la pasa pegado todo el puto día en el celular viendo puros memes. ¡Chinguen a su madre! Ya me identifiqué con la parodia y me estoy ofendiendo porque la neta sí soy así. Mejor otra puta idea. ¿Qué tal si vas a buscar una chamba? Pinche huevón de mierda, porque yo tengo que chambear. Porque tú no chambeas. Y no te pones a buscar una chamba. Pero que paguen bien. ¡Ah! ¿Cómo que no me van a dar nada por tener trabajando ese pinche nini para mí? Vengo a inscribir a este huevón. Mire, este es su INE. Ahora métalo al programa. No mames, ya expiró hace 10 años. ¿Cuánto quieres, culero? ¿Cuánto quieres de mordida? El pedo es que les dan 6,310 pesos al mes. Me deberían dar la mitad a mí por darle trabajo a esos huevones. ¡Está bien, veracruzano! Llevo 10 años manteniendo a este huevón y ahora dice que se quiere volver streamer y que por eso no busca chamba. Pobre Don Canquejo.